Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video vamos a analizar el soundtrack de mi videojuego más reciente y mi primer videojuego que hice yo solo. El track se llama Lost Relics y es el track principal del videojuego. Suena más o menos así. Y una segunda parte. Ok, ahí está. Así que si quieren saber cómo está hecho este track, esta canción completita, quédense conmigo a lo largo de todo este video. Como escucharon hace un momento, sí hice un videojuego, lo hice yo solo, es mi primer videojuego y es gratuito. Si quieres saber un poquito más de qué se trata el videojuego, ver el trailer, descargarlo, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha y también aquí abajo en la descripción en el comentario fijado para que vayas a ver de qué se trata. Pero probablemente estés aquí porque, no sé, te gusta la música orquestal, la música instrumental y quieres saber cómo está hecho esto. Así que vamos a irlo analizando. Es relativamente simple, como pueden ver hay muy pocas pistas, pero lo realmente importante cuando estamos hablando de música orquestal suele ser el apilar muchas capas de diferentes instrumentos, porque estamos hablando obviamente de una orquesta, de muchos músicos, muchos violines, muchos chelos, todo tocando al mismo tiempo para conseguir ese sonido grande, ese sonido como envolvente. Ok, también hay que tener en referencias, ¿no? Y aquí mi principal referencia fue The Legend of Zelda Ocarina of Time, hablando de la canción que suena al inicio cuando estás en la pantalla de, o el tema podría decirse de Ocarina of Time, y también un poquito, como pueden escuchar el arpegio, esa arpa. Fue un poco también de La Fuente de Hadas, ¿no? O lo que suena en las pantallas de inicio de The Legend of Zelda, y también del juego de Fable, que tiene algunas zonas que son tranquilas y normalmente el arpa se asocia con eso, ¿no? Con la tranquilidad, con la pureza, y yo quería transmitir eso en la pantalla de juego de ahí de los Relics. Por eso me decidí por este elemento principal y el otro el piano, como lo digo, por la influencia de Zelda Ocarina of Time y porque me gusta mucho el sonido de piano, ¿no? Que estos son juegos que, por cierto, ya jugué en mi canal secundario All Byte Games. Si quieren ver esos gameplays, los voy a dejar por aquí arriba a la derecha, donde juego Ocarina of Time versión 4K con texturas de súper alta resolución. Muy bien, entonces realmente aquí principalmente estoy utilizando 4 acordes en toda la canción, pero además lo dividí en secciones, lo dividí en grupos de 2. Ok, vamos a ver entonces que el arpegio es un arpegio muy simple. Aquí pueden ver, entonces me apoyo primero en La y luego en Fa. Porque principalmente esto está construido en la escala de La menor. Y ahí pueden escuchar también que está un clip de automatización para que cada vez vaya subiendo el volumen del arpa. Además estoy utilizando 2 sonidos de arpa. El primero es este arp, que es un sonido MIDI que viene dentro de Flex. Y luego también este sonido de arpa, que este sí lo hice yo con Citrus. Voy a dejar esto un poquito así. Ok, y ya nada más lo estoy ejecutando ahí, los dos que suenen al mismo tiempo para que el sonido de arpa se perciba como más lleno. Estoy jugando bastante también con los panoramas. Si se dan cuenta, estas notas suenan más a la izquierda. Aquí pueden ver, ¿no? Estas notas están hacia la izquierda. Esta nota que es, digamos que la central del acorde, o de estas 3 notas lo dejo al centro y las más agudas la lanzo hacia la derecha. De esta manera no tengo que utilizar ningún stereo enhancer ni nada por el estilo y suena mucho más abierto. Aquí ya pudieron escuchar el primer cambio. No, repito estos mismos 2 acordes casi toda la introducción y luego aquí hago un pequeño cambio. Y estoy utilizando una de las técnicas que les enseñé también en el video de cómo crear melodías, que lo pueden encontrar por aquí arriba a la derecha, donde les daba diferentes tips, ¿no? Por ejemplo, tener la melodía anclada y luego cambia la línea de bajo, o tener la línea de bajo anclada y cambia la melodía. Toda esa clase de trucos estoy aplicando varias cosas de esas aquí. El sonido de arpa suena en la primera mitad de la canción, la segunda mitad de la canción no tiene el arpa. Esto es también para darle descanso al track, porque esto se supone que tiene que sonar en loop
loop, se tiene que estar repitiendo infinidad de veces hasta que el jugador le dé empezar. Entonces no sabes cuánto tiempo vas a tardar en que eso suceda. Por eso debes de tomar en cuenta un espacio de descanso y que haya secciones que se vayan intercalando para que no suene igual todo el tiempo. Tiene que ser lupeable, pero no por eso tiene que sonar completamente repetitivo. Para la línea de bajo o como bajo estoy utilizando un cello. Aquí no hay percusión. Estoy utilizando esto. Como pueden ver, tengo este sonido de un bajo de flex. Estoy utilizando también un sonido de cello. Estoy utilizando también un subbajo. Un diente de sierra filtrado. De hecho que lo podemos escuchar. Ok, y tenemos una envolvente de volumen lenta porque esto es tranquilo, no queremos prisas, tómate tu tiempo, disfruta la música, ¿no? Antes de comenzar a jugar. Y podemos ver aquí otra vez ese cambio, ¿no? Estamos entre la y fa. Y aquí hacemos el primer cambio. Ahora entre la y sol. Para que vuelva a haber un pequeño cambio ahí de armonía. Y todo esto lo van acompañando también acordes de cuerdas. Y el piano. Que es básicamente el mismo acorde. La diferencia es que el piano toca las notas en escalera. Y aquí, en este caso, las cuerdas todas entran prácticamente al mismo tiempo. Ahí lo pueden ver. Son acordes extendidos. Que tienen ciertas inversiones, ¿no? Para que no suene todo amontonado. Aquí, por ejemplo, hice la inversión de esta, que fue la tercera nota. Y lo mismo está aquí. Que las estoy poniendo arriba para que suenen más abiertos los acordes, más separados. Ok, eso es lo que estoy haciendo ahí. Y como les digo, estos acordes son los mismos. Pero esta separación y esta humanización en las notas de volumen hace que suene más humano, más natural. El piano que estoy utilizando es del Direct Wave, es el Stage Rand. Ahí lo pueden ver. Tengo esta ecualización, tengo esta reverberación. Y aquí en el canal 9 otra vez está retoque, ¿no? de ecualización. El Soundgoodizer no puede faltar, un poquito de compresión. No, porque yo quería que sonara cálido. Aquí, al menos en los acordes, no me interesaba que hubiera ninguna presencia de frecuencias demasiado altas. Pero estos, como les digo, son los acordes. A veces yo suelo tener por separado, si quiero que la melodía tenga brillo, lo clono, ¿no? Y utilizo una melodía de piano en un canal separado del mezclador. Ok, entonces estos acordes se van intercalando todo el tiempo, nos va acompañando este sonido. Este es importante, es prácticamente el único efecto de sonido, podría decirse de atmósfera. Es un pad que cada vez va añadiendo más octavas. Siempre es la nota de la nota de la, va añadiendo más octavas. Pero siempre está ahí. Como de alguna manera dando cierta tonalidad al fondo. Si dejamos todo, excepto el piano, ahí está. Y todo esto es mi base, pero obviamente hace falta alguna melodía. Siempre les digo, hay que tener algo que enganche, algo que tú puedas repetir, que puedas tararear. Y en este caso es este sonido de piano. Okay, y lo que hago es que entra la melodía, se repite prácticamente igual la primera vez, y luego aquí hago un cambio. Y luego aquí vuelvo a hacer otro desenlace, esta vez hacia arriba. Y es cuando este acorde vuelve a cambiar. Hace nada más ahí como para resolver.
Y de esta manera ya podemos pasar a la siguiente sección. En la siguiente sección estoy utilizando otro de los trucos que les enseñé en ese video que les digo de las técnicas, que es la técnica de pregunta y respuesta. Aquí entra un nuevo elemento en juego, es un sonido de kalimba que hice con el Harmless. De hecho, es un preset que ustedes también ya pueden encontrar dentro de FL Studio. Se van aquí a los plugs de mis presets que yo tengo y vienen dos, el kalimba y el kalimba 2. Es el primero. Entonces entra esta melodía un poquito parecida a la que teníamos antes, pero va dejando espacio. Y el piano es el que responde. Y luego volvemos a la kalimba a preguntar. Y como se dan cuenta, la melodía se parece mucho. Se parece mucho a lo que teníamos en el piano, pero al ser un instrumento diferente y al cambiar un poquito las notas, se percibe como algo fresco. Y el piano siempre responde prácticamente lo mismo. Y simplemente termina ahí de resolver y vuelve a comenzar todo, porque aquí esto fue básicamente un copy-paste. Tomé otra vez todo exactamente igual y lo volví a poner adelante. Es lo único que hice ahí porque se tenía que repetir, pero no podía subir a Spotify una canción que nada más durara menos de 2 minutos. Y ya nada más este efectito especial por acá, muy simple, es un típico barrido de este tipo de campanitas, de chimes. Pero lo puse un poquito más difuso, ¿no? Ahí pueden escuchar, ¿no? Esa reverberación y todo. Pero ya, como ya vieron, ¿no? Varios instrumentos, varias cuerdas, todo tocando lo mismo, pero le da diferentes dimensiones. Y en cuanto a la mezcla, el máster, pues bueno, tampoco es que tenga gran cosa, ¿no? Si acaso un poquito de delay, a veces ecualización, principalmente ecualización, reverberación y delay es lo que hay. ¿No? Incluso la masterización nada más es un Maximus para darle ya el volumen, porque en este caso pues ya tenía lo que yo quería, no quería que sonara ambiental, que no se cortara la dinámica ni nada, casi que nada más utilicé Maximus para llevarlo al volumen que yo quería. Ok, ahí está, espero que hayan aprendido un poquito aquí con este análisis de música instrumental. Si les gustó, pues bueno, ahí lo pueden escuchar completita, el link está por allá arriba a la derecha y el videojuego también si lo quieren checar, todo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video y nos vemos en la próxima.